Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Rosario y vamos a tener como siempre un mano a mano con los personajes de la ciudad. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre tus orígenes para conocerte la otra cara que por ahí la gente no tiene oportunidad de charlar contigo o descubrir cómo ha sido tu infancia. ¿Dónde naciste vos? Bueno, yo nací en la ciudad de Venado Tuerto. Soy hija de un bioquímico. Mi papá, Juan Carlos León, era bioquímico, falleció hace muy pocos años. Y mi mamá, que era maestra. Somos tres hermanas y un hermanito que vino después, en el segundo matrimonio de mi papá. Mi papá, como bioquímico, se dedicó mucho a la bioquímica rural. Entonces nos fuimos a vivir, yo desde muy chiquitita, a Villa Cañas. Estuvimos Así que viviendo... sos de Villa Cañas, Sí, así es. una ciudad de próceres. Y próceras. Sí, claro, porque Mirta Legrand, Sí, sí. muchos personajes han Mirta salido de Villa Cañas, Legrand, tan chiquito. Mimi Pons, también es de Claro, Villa sí, Cañas, las hermanitas Pons. tenés Sí. razón. Y Daniela León. Sí, Villa Cañas pasé toda mi infancia, la verdad es que tengo unos recuerdos maravillosos. Para mí, en realidad, vos me preguntás de dónde sos y para mí soy de Villa Cañas, porque en Venado tengo muchos amigos también, pero realmente mi infancia y parte de mi adolescencia la viví allí y luego nos vinimos a vivir a Rosario. Ahora, es distinto, ¿no? Haber, digamos, nacido en el interior y haber vivido sobre todo esa niñez, el hecho de escuela primaria, lo hiciste todo en Villa Cañas. Todo en Villa Cañas, por supuesto, absolutamente diferente. Yo iba a la escuela caminando con mis amigos, andaba en bicicleta. Bueno, imagínate que comparado con Rosario, Villa Cañas tiene apenas 10.000 habitantes y era es como una gran familia, todo el mundo se conoce. Para mí fue una infancia muy linda, muy llena de amigos y de afectos. ¿Quedan todavía Bueno, esos amigos? ¿Te hablas con alguien de esa época? sí, sí, me quedan esos amigos, por supuesto, y amigas, porque ha sido muy fuerte el vínculo. Luego dejé de ir unos años porque, bueno, mi mamá falleció, mi papá también, y bueno, es como que uno, hasta que logra fortalecerse nuevamente, luego de esas pérdidas, pasa un tiempo y bueno, y ahora estoy reencontrándome incluso con gente que prácticamente son como hermanos para mí, hermanas. Y sí, el vínculo es muy fuerte. Y de mis hermanas también. Nos ha quedado un vínculo muy fuerte con toda la gente de Villa A Cañas. ver, la secundaria, ¿dónde la hiciste? En Villa Cañas. ¿También? Sí, ¿Terminaste la sí, sí. secundaria? Terminé la secundaria y me vine a Rosario a vivir con mi papá. Ah, mira vos. ¿Y fuiste de viaje de estudio en la secundaria o no? Sí, a Bariloche, el clásico viaje de estudios. ¿Pero llenaron un colectivo para que vayan todos juntos o compartieron con otras Compartimos con ciudades? otros pueblos, con Ah, otros pueblos. Me estás cargando, ¿eh? ¿por qué? No, porque son lugares chicos que a veces no Sí, alcanzan. sí, pero el número de... No, no, lugares chicos, pero éramos 30 alumnos en el curso, o sea que... Ah, eh, bueno, igual. igual compartimos me acuerdo, con un contingente que no era de Santa Fe, era de Buenos Aires, ahora que recuerdo, de Quilmes. Ah, Así, ¿viste? sí, sí. Así que si fue usted lo pasaron a buscar por Quilmes y se Nosotros quedó. los pasamos a buscar y nos fuimos a Bariloche. La vida de un pueblo, en cuanto a estas cuestiones que son más culturales, como el viaje de estudio, el lugar clásico que es Bariloche, es exactamente igual a la de la ciudad. Lo que cambia, bueno, son las distancias más cortas, y eso hace que el dueño del kiosco del pueblo te conozca, Pero que aparte el dueño del bar se también. establece otro tipo de vínculo, yo creo, porque el hecho de la ciudad por ahí, el hecho de, digamos, compartir los chicos en la casa de otro amigo se hace más difícil, los temores de la noche. No, Hoy bueno, ya te diría que además hoy es hoy es imposible. casi imposible que, digamos, cultivar esa amistad que pasaba en los pueblos, que no había temor, eran las 10 de la noche, venía caminando sin ningún problema de la casa de un vecino, Claro. sin nadie se preocupaba. No, además Es más, las puertas incluso, estaban abiertas. pero además no había celulares, Bueno, no había teléfonos.
Claro. porque yo cuando era chica estábamos en plena dictadura militar y entonces en los pueblos, por lo menos en Villa Cañas, jamás ibas a conseguir que te instalen una línea de teléfono de Entel en su momento. Para hablar por teléfono había que ir a la operadora del pueblo, Claro. a una cabina, Y ahí pedías que te comuniquen. Es terrible, claro. No había teléfono. Ahora, pero eso también tenía su parte linda, porque yo que recuerdo, por ejemplo, que tenía en mi infancia de visitar a mis abuelos en Sastre, yo estaba sorprendido, yo era de Reconquista, pero estaba sorprendido de que dejaban los sifones afuera con la plata afuera y la puerta abierta. Sí, sí. Y, viste, de Reconquista todavía había, eso, la puerta abierta no, pero digamos, dejar la plata afuera para que venga el sodero, se lleve la plata. Creo que ha pasado también en Villa Cañada, es decir, la confianza del vecino entrar a su casa, digamos, de no poner llave porque nadie entraría. Y si no estaba, digamos, con ese temor de que hoy, si no está encerrado con reja, es casi como que no está seguro. Bueno, no, eso desde luego, pero eso, digamos, tiene que ver con una realidad que se está viviendo en Rosario, sobre todo con la cuestión de la inseguridad. Digo, en aquel momento o sea, No estaba ni en la siquiera, agenda. no estaba en la agenda, ni siquiera en los noticieros, Claro. o sea, eran otras las preocupaciones, por ejemplo, la incomunicación, pero no, evidentemente no estaba en la agenda. Yo te digo, yo salía a la mañana y la señal para volver a mi casa a almorzar, porque iba a la escuela a la tarde, era la sirena de los bomberos. En los pueblos, Típico de los pueblos, sí. a las 12 del mediodía sonaba la sirena y todo el mundo, yo Bueno, agarraba mi bicicleta, tenía una en algunos aurorita. pueblos era los bomberos y en algunos la fábrica también. Claro. O la iglesia tocaba la campana también. Nosotros también teníamos la iglesia, así que que tocaba. marcaban los horarios y para todo el pueblo. Así es. Qué divino. Sí, todo el mundo esperaba Ahora, la sirena. ¿y por qué se traslada a Rosario? ¿Porque quería estudiar? ¿Porque tu padre cambió el trabajo? Bueno, mi papá era bioquímico, pero también tenía una pasión que era su militancia en la Unión Cívica Radical, y en 1982 empezó todo el trabajo para la campaña de Raúl Alfonsín, y entonces empezaron a trabajar muy fuerte y finalmente en 1983 lo designan a mi papá decano normalizador de la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Por lo tanto, se traslada a la ciudad de Rosario y yo me pegué con esa pasión militante porque además desde niña fui muy inquieta. Bueno, me metía en todo lo que había en el pueblo. En ese momento era la Acción Católica. Claro. En la iglesia, que era la que salía a los barrios a trabajar con la gente, y entonces yo ahí estaba en la Acción Católica. Los domingos se juntaban a charlar con tu papá, con algunos familiares, ¿se hablaba de política? ¿Para allá que estaban los militares? Sí, sí, sí. Mi papá ha sido un radical de pura cepa, mi abuelo también. Tengo la mitad de la familia radical y la otra mitad peronista, así que se armaban unos debates terribles. Claro. Y sí, se hablaba siempre, mi viejo siempre nos decía que nos teníamos que comprometer, Pero era, digamos, más de Irigoyen, ¿de qué perfil, digamos? Mi papá era irigoyenista. Irigoyenista. Sí. Era irigoyenista y luego alfonsinista, sí. Y mi abuelo también, mi abuelo fue anarquista y luego irigoyenista. Ahora, un ADN radical, sí. Imposible de sacártelo. Es decir, ahora uno entiende por qué la pasión en tu militancia, porque es decir, lo vení mamando de la familia, sí, sí, y es un tema que por ahí casi es recurrente, sobre todo cuando se hablaba de los tiempos de política, que no eran mucho en aquella época, pero cuando llegaba el que tenía esa vibra dentro, donde poder, digamos, expresarse rápidamente entraba en acción, ¿no? Y yo era inquieta en la escuela. Me acuerdo que la escuela de Villa Cañas era una escuela de monjas. Luego a las monjas las trasladaron a Santiago del Estero porque había habido una inundación, entonces se quedó sin ellas, pero el regente siempre fue el padre, el cura Rianelli de ahí de Villa Cañas, y siempre estaba yo reclamando algo. Queríamos armar un centro de estudiantes, imagínate, en esa época nos sacaron corriendo,
Pero bueno, se ve que nací con ese ADN, porque mis hermanas, si bien acompañan, no tuvieron esa vocación que yo sentí desde pequeña. Yo me escapaba por la ventana de mi casa y me iba con mi papá a los actos, para que mi mamá no me rete. Y cuando llegaste a Rosario, ya activamente tu papá, ¿vos empezaste a militar en algún sector también del radicalismo? Y yo llegué a Rosario y bueno, empecé a estudiar en la universidad y empecé a militar en la Franja ¿Qué estabas Morada. estudiando? Ciencia política y comunicación social. Y también estudié Derecho, porque era la época en que la Facultad de Ciencia Política estaba en el piso de arriba del edificio de Derecho. Luego, cuando nos trasladamos, seguí en la Facultad de Ciencia Política. Y empecé a militar en la Franja Morada porque además mi papá estaba en el ámbito universitario y entonces trabajábamos juntos. Fueron años, yo lo vi mucho a mi papá muy comprometido con toda la normalización de la universidad, el llamado concurso de todos los claustros docentes, la redacción del estatuto de la universidad. La universidad hubo que ponerla Sí. en órbita, había que democratizarla, y en 1986 se hizo la primera elección desde que se creó, porque se creó en la dictadura de Onganía, la Universidad de Rosario. Y todo ese proceso lo viví con él, y bueno, y entonces tengo una fuerte militancia universitaria y también partidaria, porque siempre pertenecí a la Juventud Radical. Fui presidenta de la Juventud Radical en Rosario y luego de la universidad tuve una fuerte militancia partidaria en la ciudad de Rosario. Trabajé mucho con toda la gente de los barrios, de las seccionales, y de muy joven fui concejala. Ahora, y después, ¿cómo te enrolaste dentro de las líneas internas, dentro de lo que es el radicalismo en Rosario? Porque había varias posturas. Y Rosario era fuerte, te estoy hablando de 1983, 1984, era muy fuerte, Usandizaga, pero nosotros no éramos de la línea del Vasco, éramos de la línea más bien alfonsinista. En ese momento se llamaba Junta Coordinadora. Trabajábamos en realidad partidariamente, pero también en la universidad. Era muy fuerte toda nuestra agrupación. En aquel momento el rector electo fue Juan Carlos Millet, y la verdad es que trabajamos juntos tantos años en la universidad que luego nuestra militancia partidaria se trasladó con el mismo grupo, ¿no? Acá en Rosario, el sector en el que nosotros militamos lo lideró en aquel momento Juan Carlos Millet y lo sigue liderando él. Pero siempre nuestra línea fue alfonsinista. Luego hubo un acercamiento con Usandizaga, cuando el Vasco dejó de ser intendente, que fue candidato a gobernador, todo el partido se alineó. En aquel momento el radicalismo se alineaba. Cosa que no pasa ahora. No. Está bastante partido, sí, digamos. Nos alineamos todos con Usandizaga gobernador, me acuerdo de Ambrosio intendente. Ahí fue ya cuando comenzó la alianza, con la famosa alianza en Santa Fe con el socialismo, el PDP y el ARI, y a partir de allí el camino que siempre recorrimos fue dentro de un frente con distintos nombres, pero siempre con acuerdo de partidos, ¿no? No, y aparte, si hay una conducta es que ustedes siempre estuvieron abrazados a la UCR, es decir, nosotros no perdieron la identidad. No, siempre en el radicalismo. Cuando la Unión Cívica Radical tiene su convención, nos ayornamos a lo que decide la convención, que es nuestro órgano máximo. Por supuesto que a veces no estás de acuerdo, pero bueno, las discusiones se tienen que dar adentro del partido. A veces se gana, a veces se pierde, es lo que somos radicales, así que tenemos bien incorporadas las reglas de juego de la democracia. Ahora, todo este trabajo intenso, fuiste de joven concejal, pero tuviste un regalo, una bendición, que es tener una hija que también te llevará tiempo. ¿Y cómo se hace para ser madre y política? Porque hay que ser muy especial, porque tu hijo tiene tensiones y tu hija es especial. Y mi hija nació cuando yo ya era concejala en la ciudad de Rosario. Pobre hija. La verdad es que
Para mí siempre fue una prioridad la maternidad, mi hija. La verdad es que yo siempre pude separarlo. Sin embargo, bueno, cuando estás en el trabajo, como le pasa a todas las madres, cuando estás en el trabajo querés estar con tu hija, cuando estás con tu hija querés estar en el trabajo porque no terminaste lo que tenías que hacer. Así que no, lo que yo lo resolví cortando, me acuerdo, a las 5 de la tarde cortaba y me iba a mi casa, me sentaba con mi nena, hacíamos las tareas juntas. Siempre la fui a buscar a la salida del colegio yo, ella salía al mediodía de la primaria, siempre la iba a buscar yo porque yo quería que mi hija me contara cómo le había ido en la escuela, y los chicos te cuentan en ese momento, por lo menos mi hija, después ya no hablaba. Entonces, bueno, enloquecida. Estaba en una comisión, veía la hora, salía corriendo, la buscaba a mi hija, la dejaba en casa, volvía. Es como toda mujer que quiere desarrollarse en lo personal, en una profesión, otras que están obligadas, que necesitan trabajar hoy en día. Necesitan realmente trabajar para poder vivir, y bueno, y ese sentimiento de madre y de culpa se lleva siempre, se lleva siempre en el corazón. Mi nena ya es grande, tiene 16 años, es adolescente, está en la escuela, pero yo ya estoy pensando que sale a las 4 de la tarde, quién la va a ir a buscar porque tengo que ir a una actividad fuera de Rosario. Pero bueno, ahora ya lo acuerdo con ella. El resultado de todo esto es que mi hija me mira y me dice: mamá, yo voy a hacer cualquier cosa menos concejal. Es lógico. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa cortita nada más porque vamos a meter de lleno a lo que es realmente tu vida como política, es tú hoy funcionaria o como concejala de la ciudad de Rosario, pero con unos proyectos importantes. Así que en un minuto volvemos. Bueno, Daniela, vamos a hablar un poquito de tu presente. ¿Cuántas veces fuiste concejala electa? 4 veces. Y decime un poquito, si tenés que hacer una especie de raconto, ¿cuál fue, digamos, el proyecto o el trabajo que a vos más satisfacciones te dio? Bueno, la verdad, soy bastante multifacética en el Sí, sí. Consejo. Me ha tocado transitar por todas las comisiones. Presidí durante 4 años la Comisión de Gobierno, que es una de las comisiones más importantes de la ciudad. Actualmente presido la Comisión de Presupuesto, así que es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, porque no es nada menos que analizar el presupuesto, que es la herramienta más importante de gestión. Pero el que más satisfacción me dio y me da es el trabajo que hago con las organizaciones no gubernamentales de la ciudad, eh, el trabajo que hago con las personas más vulnerables, las que tienen los problemas más difíciles y de las que generalmente el Estado no se ocupa. En las personas con discapacidad, y cuando hablo de ellas hablo de todas, de la gente que es trasplantada o que necesita un trasplante, de la gente que tiene una discapacidad física o una discapacidad intelectual, de los colectivos más vulnerables como las personas de la tercera edad. Esa es la satisfacción más grande que tengo, ¿no? La de trabajar con esas organizaciones, porque además las ONG de Rosario, que son muchas, están integradas generalmente por personas a las que le toca enfrentar un problema, y entonces se agrupan todas las que tienen el mismo problema y reclaman por soluciones para esas problemáticas, o bien por padres de niños con alguna deficiencia. Entonces vos percibís y sentís que esa lucha es genuina, y cuando te llaman o te vienen a ver y te dicen necesitamos esto, vos sabés que la necesidad es real, y lo que no podés entender es que no haya políticas de Estado para poder abordar estas problemáticas que tienen que ver con el concepto de inclusión, en definitiva, ¿no? De inclusión social. Cuando uno habla de inclusión, no solo habla de incluir a una persona con discapacidad,
habla de valores como la no discriminación, por ejemplo. Y hoy por hoy entendemos que falta muchísimo, se hacen algunas cuestiones, pero no como parte de una política y una planificación. Claro, a ver, hay algunos planes a nivel nacional que obligan a tomar algunos organismos, tomar a esta gente que tiene discapacidad. Y uno que ha tenido la suerte de conocer a estos chicos por ahí con grandes discapacidades, ¿cómo le cambia la vida? Integrarlo, sumarlo, que se sientan útil, con las limitaciones que tienen, pero si cómo cambia todo el espectro, hasta familiar cambia el hecho de que se lo pueda incorporar. Sí. Porque hay gente que podría sumarse tranquilamente porque su capacidad no lo limita para hacer determinado tipo de trabajo. Y yo creo que no está, como decimos, el Estado presente haciendo evaluaciones puntuales en donde poder reprogramar o incorporar a esta gente. Yo creo que, en realidad, yo siempre digo que creo que limitaciones tenemos todos. Seguro. Y entonces digo, me parece que el problema es un problema cultural. Se discrimina a la persona, generalmente a la persona que tiene una discapacidad física. Si vos no le ves la discapacidad, no se la discrimina. Se la discrimina desde otros lugares, ¿no? Desde la cuestión jurídica, las obras sociales, etc. Pero ni hablar de la inclusión laboral, esa es una deuda muy vieja. Y creo que este es un tema, por eso nosotros, nuestra lista se llama Educación para Crecer, porque creo que es un problema de educación social, pero cuando uno habla de educación habla de proyecto de sociedad, y creo que lo que los distintos gobiernos se han perdido en estos 30 años de democracia que pasaron por Santa Fe y que pasan por este país, es ese gran desafío de hacer una gran reforma cultural y también un proyecto y una planificación educativa para que todas estas cuestiones se incorporen naturalmente en la sociedad. Los niños van a ser los privilegiados porque nosotros ya somos grandes y ya no pasamos por las escuelas, pero digo, no es posible que a 30 años de democracia en Rosario todavía estemos reclamando que los colectivos de la ciudad, del transporte público, tengan que tener acceso para una persona en silla de ruedas. No es posible que ocurra eso en Rosario, que es la segunda ciudad del país. Entonces, en esas cuestiones que la ve muy poca gente, generalmente la gente que padece una discapacidad temporal, o permanente obviamente, en esas cuestiones el Estado falla, y falla porque se la pasa resolviendo problemas coyunturales y no planifica. O sea que yo te valoro mucho haber tomado la bandera de la educación en una campaña donde todo el mundo habla sobre la coyuntura, sobre lo que la gente quiere escuchar del momento, pero es muy positivo que alguien diga lo que hay que hacerse, porque realmente, digamos, creo que el epicentro de un cambio de la sociedad pasa por una buena educación, y donde el Estado debe poner la mirada fuertemente en la educación para cambiar todas estas situaciones que hoy a ver, nos golpean, la violencia, pero todo termina en que hay problemas de educación. Si no se ha tratado la educación como una cuestión de Estado, y sobre todo llevársela a la sociedad para que realmente sirva para rescatar toda esa sociedad que está hoy enterrada en ese submundo, que por ahí hace temer a toda una sociedad que está preocupada, encerrada, pero que no tiene otro paradigma esta gente. El paradigma de ellos es seguir en la misma, porque no es todo el Estado presente para recuperarlo y ponerlo en un lugar, digamos, de acción. Quiero preguntarte, ¿por qué esa campaña que generó tanta polémica poniendo a tu adversario político en un afiche? La verdad es que teníamos dos alternativas. Una era poner mi foto, la de la candidata, en un afiche con el nombre, y otra era hablarle a la gente, darle un lenguaje político al afiche, y entonces finalmente se eligió esa gráfica. Nosotros lo que queremos decirle a la gente con esa gráfica es que hay dos candidatos para el Senado de la Ciudad de Rosario. Uno es Miguel Capielo y otra es Daniela León, y cuando decimos
la pasión nos diferencia es porque entendemos que la palabra pasión encierra todo el trabajo que venimos haciendo hace ya varios años en la ciudad de Rosario, con estas cuestiones que señalábamos, ¿no? Con mucho compromiso, y además, a mí no me gusta hablar de mí, pero digo, en el consejo yo soy muy pasional, o sea, soy muy luchadora, me peleo mucho para defender los grandes temas de la ciudad, lo he hecho, y bueno, y queríamos hablar de la candidata, decirle a la gente, esta es una elección interna, estos son los candidatos y este es el espacio. Finalmente esa es la gráfica que se eligió. La verdad que yo tengo mucho respeto por Capielo, lo conozco, él es socialista, yo soy radical, hemos ido juntos en una lista, pero yo le estoy hablando a la gente y le estoy diciendo que el Senado para mí no tiene que ser un premio a la trayectoria, el Senado tiene que ser la banca de la ciudad de Rosario y hay que ir al Senado para reclamar todo lo que Rosario se merece. O sea que eso que estás diciendo es cierto, porque uno habla con la gente y yo te diría que la figura del senador en el departamento de Rosario es como que se esfumó hace mucho tiempo. Claro. Los últimos senadores no han marcado una política de acción que la gente diga, sí, hay un cargo que sirve para la región o para la ciudad. Esto no pasó. Creo que hay una gran oportunidad como para que se vuelva a recuperar ese protagonismo que tienen los senadores en casi todos los departamentos. Menos en Rosario. Menos Rosario. Es el lugar más importante legislativo para Rosario y su región. Es una persona que representa más de 1 millón de habitantes en las cámaras legislativas. Y tiene que ser una persona comprometida, fuerte, que luche y que se comprometa con la gente y no con el Ejecutivo. Gobierne quien gobierne, la banca del Senado tiene que ser una banca que responda a la gente de Rosario y de la región. Hay mucho por hacer y el Senado está en silencio. Gracias, Daniela. Gracias a vos. Bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar en 7 días en otra agenda para conocer otro protagonista de la ciudad. Buenísimo. Ahora me vas a llamar Lichi. Seguro.